El diario de vida y aprendizaje. Una presentación de Rubén Hernández Ruiz. Iniciemos con una cita. Toda experiencia de vida es una experiencia de aprendizaje y toda experiencia de aprendizaje lo es de vida. El siguiente punto es hablar de la metacognición. Más que definirla, voy a hacer una serie de preguntas para que ustedes se den cuenta de qué es, cómo se aplica, en qué momento surge. Primera pregunta. ¿Cómo llego a la sesión? Me refiero a la sesión de clase, al encuentro, a la reunión. ¿Qué emociones, pensamientos y actitudes traigo de fuera? ¿Qué eventos viví que me han puesto en esta situación? Imaginemos que tenemos una sesión, una clase, una reunión a las 9 de la mañana. Y precisamente unos minutos antes, el tráfico está atascado y estás en tu auto y ahí dentro sientes la impotencia de llegar a tiempo porque el tráfico no te permite llegar. Esa condición, estar en el tráfico atorado, te genera emociones, te genera pensamientos, sensaciones físicas. Probablemente te enojes, probablemente te desesperes. También puedes respirar, tranquilizarte, darte cuenta que por más que toques el claxon, el tráfico no va a avanzar. Tal vez decides tomar el celular y llamar al coordinador de la sesión para avisar que vas en camino, pero que no llegarás a tiempo. Con esas emociones, pensamientos y actitudes que traigo de fuera, ¿en qué contexto me encuentro ahora? Imagínate que por fin llegas, ahora el estacionamiento está lleno, tienes que hacer fila también, estacionas tu auto y ahora tienes que subir escaleras. Imagínate el edificio de rectoría, muchas escaleras. O una cuesta empinada de Jalapa, clásica. Estás en un nuevo contexto, pero traes la sensación física de agitamiento, de calor, por el esfuerzo físico realizado al llegar. Traes la sensación todavía de molestia porque llegaste tarde, porque el tráfico te impidió llegar temprano. Y de momento te das cuenta que ya llegaste. Empiezas a saludar a los amigos, a los colegas, a los pares. Buscas dónde sentarte, te sientas, dejas caer tu humanidad en la silla, respiras y dices ya llegué. Volteas hacia los lados y te das cuenta que el contexto es diferente al que tenías hace unos minutos. Una pregunta podría ser, ¿de dónde vienes? ¿El contexto era favorable? ¿En dónde estás? ¿Es favorable? Entonces, con esas emociones, pensamientos y actitudes que traes de fuera y en este nuevo contexto, ¿qué nuevas sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos estás percibiendo en ti? Pues empiezas a relajarte, saludas felizmente a los compañeros, tienes un sentimiento totalmente diferente, ahora ya no es de enojo, sino es de alegría de estar en un curso, en una sesión, en una clase. Y los pensamientos empiezan a olvidar sensaciones pasadas. Los pensamientos empiezan a hacer que te concentres en lo que vas a hacer. Después, con esas emociones, pensamientos y actitudes que traes de fuera,
En este nuevo contexto y con las recientes percepciones, ¿qué trasfondos estás recuperando? El trasfondo son las ideas o creencias que probablemente están arraigadas en ti y que te hacen hacer lo que haces. Si refunfuñaste cuando estabas atorada en el tráfico, pues es porque todos tienen la culpa menos tú. El tráfico no es tu culpa. Probablemente tu culpa sea haber salido tarde de casa y encontrarte con ese tráfico. Pero tú no crees que la culpa es tuya. Igual puedes llegar, darte cuenta que están todos allí, pero no empieza la sesión. Empiezas a buscar peros porque no encuentras dónde conectar tu computadora, porque quedaste precisamente donde llega el clima frío, el aire frío del aparato de aire acondicionado. Y entonces tu trasfondo te vuelve a poner en una sensación diferente. Con las emociones, pensamientos y actitudes que traes de fuera, en ese nuevo contexto, con las recientes percepciones y los trasfondos que estás recuperando, ¿qué te estás preguntando? Y en ese preguntar, ¿qué estás aprendiendo? ¿Estás encontrando respuestas a tus preguntas? Y con lo que estás aprendiendo, ¿qué postura estás asumiendo? Y con esa postura que estás asumiendo a partir de todo lo demás, ¿qué actitudes estás adoptando? Entonces, con esa postura que estás asumiendo, con las actitudes que estás adoptando, ¿qué decisiones tomas? ¿Y qué acciones emprendes? Y a partir de eso, ¿qué relaciones estableces? Relaciones no tan solo de persona a persona, sino relaciones entre conceptos, entre contextos, entre ideas, entre acciones, entre decisiones. La autorregulación. Una vez que te has dado cuenta de cómo llegas, que te encuentras en ese contexto, que estás experimentando nuevas percepciones, que estás recuperando trasfondos, que tienes preguntas, que estás aprendiendo, que estás asumiendo posturas, que estás adoptando actitudes, y esas actitudes te llevan a tomar decisiones, a emprender acciones y establecer relaciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Finalmente, ¿cómo te vas? Autonomía. Al darte cuenta has reaprendido, has vuelto a sentir, has resignificado tus contextos, tu ser, estar y actuar en el mundo a partir de esas relaciones. Has religado sensaciones físicas con sensaciones emocionales, con pensamientos. Has reacomodado tus saberes. Has reestructurado lo que piensas, sientes y expresas. Has aprendido a repensar. Has reaprendido a leer. Has reaprendido a escribir. Ahora, ¿qué pasa si este diario lo haces con frecuencia? El día que empieza tu sesión eres una. Después de un tiempo eres la misma, pero con otra historicidad. Por lo tanto, eres diferente. ¿Qué hace que seas diferente y no tan solo el paso del tiempo? Si tú regresas a analizar el diario de vida y aprendizaje retroactiva y recursivamente, estás revisando tu proceso de aprendizaje. Probablemente tus primeros diarios son escuetos. El detalle con que reflejas la experiencia de vida y aprendizaje es poco. Pero conforme lo practicas, puedes ir abundando, puedes ir fijándote en detalles que antes eran desapercibidos. Entonces, en ese proceso de revisar cómo aprendes,
estás descubriendo el proceso de cómo has vivido. Y entonces estás aprendiendo a vivir.